Cuando te tiñes el pelo, te pica la cabeza o te salen ronchas donde el pelo te toca. ¿Te han salido eczemas en la raíz del pelo o en la nuca después de teñirte? Quédate y te explicaré a qué componente del tinte puedes ser alérgica. Muchos pacientes nos cuentan que al teñirse el cabello les pica la cabeza, les aparece una descamación del cuero cabelludo y les salen eczemas donde el pelo les toca la piel. La mayoría cree que el amoníaco del tinte es el responsable de la alergia, pero están equivocadas. El principal responsable es una sustancia llamada parafenilendiamina, PPD. Es una de las sustancias que hacen que el tinte se fije al cabello. Es una de las principales causas de alergias de contacto en nuestro medio y dentro de los productos de peluquería es la causa número 1. Además, tiene una importante repercusión en las pacientes que deben evitar teñirse con productos que lo tengan. En una sociedad donde parecer mayor es un problema, dejar las canas a la vista no parece la solución ideal. Hay muchas preguntas que tenemos que responder. ¿Ya no me puedo teñir? ¿Tengo que dejar las canas al aire? ¿Esta alergia es para siempre? ¿Hay algo más que deba evitar aparte del tinte? Vamos allá. La parafenilendiamina es una sustancia que está dentro de los tintes oscuros y que hace que el color quede fijado al pelo. Puede estar presente también como tinte de telas o tejidos oscuros, sobre todo azul o negro. También se utiliza, y no se debería, en muchos lugares para la realización de tatuajes de henna. No henna pura, sino al mezclar la henna con tinte capilar oscuro o negro. Nunca se debería usar así, porque esta sustancia produce alergia con mucha facilidad al contacto con la piel. Por eso, cuando compramos los tintes para usarlos en casa, vienen con unos guantes, para que no toquemos el tinte con la mano desnuda. ¿Qué síntomas da esta alergia? Da reacciones de contacto. No son inmediatas, son tardías. Normalmente suelen empezar 24 o 48 horas después de la aplicación del tinte y en la zona que ha tocado el tinte. Sobre todo aquellas que tienen la piel más fina. Cuello, frente, la nuca. En el cuero cabelludo suele ser menos severo. Produce unas placas con descamación y picor y enrojecimiento. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres, ya que ellas se teñen mucho más. La reacción dura días, incluso una semana o más. La reacción puede ir desde un leve enrojecimiento y descamación hasta la formación de ampollas, a veces grandes, como si fuese una quemadura. Si este tema te interesa, recuerda suscribirte a nuestro canal y compartir con esa persona que tiene problemas con los tintes capilares. Os voy a contar una anécdota. Cuando estaba en la rotación de alergia pediátrica, ingresaron a un niño de 10 años por unas quemaduras tras la aplicación de un tatuaje de henna, con unas ampollas que seguían perfectamente el dibujo del tatuaje. En el ingreso se le curaron esas ampollas, se evitó que se sobreinfectara y después, cuando lo dieron de alta, le hicimos las pruebas en la consulta y salieron positivas a la parafenilendiamina y negativas a la henna natural. ¿Qué había pasado allí? Le habían mezclado la henna natural con tinte capilar oscuro y había hecho la reacción por el tinte, no por la henna. Hablemos ahora de cómo se hace el estudio de alergia. Primero hay que sospecharlo clínicamente. Igualmente que pasaba en el níquel, con los pendientes que son de bisutería, lo notábamos y lo sospechábamos porque estaba todo el tiempo en la oreja. Si a las 24 horas de aplicarte el tinte tenemos picor en el cuero cabelludo, placas que pican donde el tinte ha rozado o donde ha rozado el pelo teñido, nuca, frente, los laterales de la cara, sospecharemos la alergia. Pruebas de contacto son las pruebas del parche. Consiste en la aplicación de unos parches con las sustancias que con más frecuencia suelen dar alergias de contacto. Habitualmente se aplican en la espalda y se aplican el primer día de la semana, el lunes. Después, ese parche que va pegado se retira a las 48 horas, es decir, si lo hemos puesto el lunes, el miércoles, y se dejan unas marcas. Y después, a las 72 horas o 96 horas, es decir, el jueves o el viernes de la misma semana, se hace una segunda lectura. Hay baterías generales y también hay baterías específicas de productos de peluquería. Hay varios grados de reacción en las pruebas en función de lo que aparezca. Puede ser negativo, reacciones de 1, 2 o 3 cruces. Importante. En muchas peluquerías aplican algo de tinte
en la zona de la muñeca o la zona detrás de la oreja, esperan 10 minutos y si no hay reacción, aplican el tinte. Esto no se debería realizar por dos razones. Primero, la reacción no es tan rápida. Suele iniciar a las 24 horas de la aplicación. Y en segundo lugar, podrías terminar provocando una alergia al tinte por el contacto con él. Por eso, el tinte se manipula con guantes. No debería tocar la piel. Antes de hablar del tratamiento, recuerda que en el enlace de mi perfil puedes suscribirte a nuestro newsletter o descargarte nuestras guías de alergia. Hablemos ahora del tratamiento. El tratamiento consiste básicamente en evitar el contacto con la parafenilendiamina, el PPD. ¿Está en todos los tintes? No. Está más en tintes oscuros que en tintes claros. Los baños de color no lo suelen tener, los barros naturales tampoco lo suelen tener. Hay algunos tintes específicos de algunas marcas que no contienen PPD. Si comentáis por aquí abajo tintes seguros, os mando el nombre por mensaje. Algunos pacientes pueden hacer reacción con tintes oscuros de ropa, azul o negro. Si son muy alérgicos, podrían no tolerar este tipo de telas. En estos casos, muchas veces hay que evitarlas y si somos alérgicos al PPD, en las prendas oscuras convendrá, antes de usarlas, hacerle algunos lavados para que desprendan parte ya de ese tinte y tengan menos cantidad de ese tinte y, por tanto, menos cantidad de parafenilendiamina. También hay reacciones de alergia cruzada con un grupo de medicamentos que se llama grupo para. Esto se debe a una alergia a una parte de la molécula de la parafenilendiamina. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Combatimos la alergia.